Muy buenas noches, damos inicio al estudio de esta unidad 1 titulada El Derecho como Orden, unidad de la asignatura Introducción al Derecho. Bueno, vamos a empezar. El derecho como orden. Primero y principal hay que comprender algo importante, y es que en la introducción al derecho uno de los principales planteamientos es que es imposible catalogar o definir al derecho con una sola definición. Y bueno, se da el problema para definir esta ciencia. ¿Por qué? Porque derecho es un término emotivo, influenciado por sentimiento, filosofía o la ideología de la persona. Además, el derecho es un término multívoco, y es que en sentido objetivo el derecho puede ser considerado como ciencia, y en sentido subjetivo puede ser considerado como justicia. Este es el término del derecho según como se le vea. Además, el derecho se puede presenciar en distintas formas, como un acta de nacimiento, un conflicto en un tribunal, un contrato de servicio, etc. Así pues, vemos que existe, debido a su complejidad, múltiples formas de ver al derecho. Importantísimo, vamos a conocer las concepciones que se tienen. Primero está la concepción normativista, y ve al derecho como un sistema de normas imperativas que regulan al hombre. También otra concepción, que es la institucionalista, y es que las instituciones que crean o las normas se hacen cumplir. En la concepción relacionista se tiene que el derecho es una relación entre individuos que coordinan las voluntades y las acciones humanas. También está la concepción conductista, que plantea que el derecho se construye en base a las conductas o la visión de los funcionarios. La concepción sociológica o sociologista, que ve al derecho como la sociedad misma, estudia la sociedad misma. Y finalmente la concepción finalista, que ve al derecho según sus fines ontológicos, según, bueno, lo que busca. Así pues, vemos que el derecho es simple y llanamente una realidad compleja. También, bueno, en el libro Ordenamiento Jurídico de 1917, el escritor Santi Romano señala que los elementos que integran la realidad del derecho son la sociedad, el orden social y la organización. Importante esto que señala Santi Romano, que bueno, los elementos que integran la realidad del derecho son sociedad, orden social y la organización. Bueno, continuamos acá, y es que vemos cómo se aplica el derecho en la actualidad. Así tenemos que el derecho se ve como un fenómeno social o cotidiano, ya que tiene una presencia constante, posee universalidad que prácticamente se puede ver en cualquier rincón de la sociedad, tiempos pasados, presentes, aldeas, ciudades, países, poblados, etc. Asimismo, bueno, la dificultad para definir el mismo. Vamos a hablar ahora sobre el núcleo del derecho, y es que para diferenciar el derecho de otros fenómenos sociales hay que destacar varios elementos centrales, como lo es la existencia de las instituciones y los procesos. Aquí, bueno, Lauren Friedman señala que los tribunales son apenas la punta del iceberg. Vemos también el núcleo del derecho son las instituciones, los procesos, la coacción y sanción, el respaldo estatal hacia las normas, etc. Ahora conozcamos cuál es el sistema jurídico. Cabe aclarar que el sistema jurídico que mencionaremos es una propuesta, un modelo de Friedman. Y es que Friedman propone que el derecho es un sistema vivo compuesto por tres partes fundamentales. Ojo, estas partes son la estructura, la sustancia y la cultura jurídica. Estas tres como el sistema jurídico en sí mismo. Ahora, existe una dinámica del sistema que es el estímulo y respuesta, y es que el sistema jurídico se activa mediante demandas externas de la sociedad. Cuando ocurre un conflicto, el ciudadano prevé si hace llegar una demanda. Así, el sistema procesa dicha exigencia y procede a dar una respuesta jurídica. Inclusive, la no respuesta del sistema también puede ser una respuesta ante la demanda. Ahora vamos a ver qué diferencias existen, las diferentes acepciones del término derecho. Y bueno, aquí nos vamos a basar en Lauren Friedman y Manuel Atienza, y es que, número uno, la diferencia entre la acepción de la omnipresencia y la socialidad del derecho. Aquí, bueno, vemos que el derecho se ve
como un fenómeno omnipresente que regula casi todos los aspectos de la vida social, desde actos cotidianos hasta la condena penal. También se le considera un fenómeno social, porque donde hay sociedad hay derecho. Funciona como un mecanismo para la resolución de conflictos, transformando disputas privadas en demandas de acción legal que producen conclusiones con fuerza jurídica. Seguimos acá y es la dificultad de definir el derecho. Y bueno, aquí vemos que definir el derecho se ha vuelto una tarea compleja, pero sí se ha logrado llegar a conclusiones compartidas, como la existencia de diversos enfoques en todas sus ramas, y es eh, un enfoque o una perspectiva estructural, funcional y valorativa, según Manuel Atienza. El derecho suele identificarse por la coacción, ya que permite la aplicación de una sanción legítima o el uso de la fuerza de las instituciones públicas para hacer cumplir la norma. Así vemos que recordamos el modelo del sistema jurídico según Friedman, que es estructura, sustancia y eficacia o cultura jurídica. Vamos acá tenemos ahora el derecho y lenguaje, y es que el término derecho sufre de ambigüedad, ya que puede ser derecho objetivo como conjunto de normas, derecho subjetivo como las facultades que tiene la persona, ciencia jurídica, que es el estudio del derecho, o la justicia, que viene representando las instituciones. La misma ambigüedad hace que el derecho presente vaguedad tanto intencional, como no explicar sus propiedades necesarias, como extensional, al no tener campo de aplicación en todos los casos. Vamos a ver ahora cuál es la teoría tridimensional, y es que el núcleo del derecho es la coacción. También vamos a ver cuál es la teoría tridimensional del derecho. El derecho no es una forma aislada ni debe entendérsele como tal, sino que más bien es una interacción dinámica de tres elementos que convergen, que es la dimensión normativista, la dimensión fáctica y la dimensión axiológica. La conclusión es que el derecho es una interacción normativa de hechos según valores. Bueno, esto según Miguel Reale. Ahora continuamos acá, y es que vemos que también existe un conflicto entre ley humana y natural. Un conflicto entre ley humana y natural, bueno, que se presenta a través del derecho positivo y el derecho natural. Ahora continuamos por acá. Vamos a entender también que el derecho tiene como fuente los acuerdos convencionales, aquellos que son vigentes, derogados, aquellos que la institución respalda, aquellos acuerdos que se planean, pues se traman precisamente para beneficio de la sociedad. Ahora, vamos a ver las dicotomías y formas del derecho. Y es que vemos que está el derecho objetivo y subjetivo. Veas el derecho objetivo como el conjunto de normas y leyes que forman el ordenamiento jurídico, o la norma Allendi. Y ahora veamos el derecho subjetivo como la facultad agendi. El derecho subjetivo, que es la facultad de la persona de poseer o reclamar un derecho que es propio del individuo. Ahora continuamos acá, derecho positivo y derecho natural. Ese ya lo explicamos hace un momento. Vemos acá la polémica, iusnaturalismo y positivismo jurídico. Por un lado, el iusnaturalismo sostiene que hay una relación intrínseca entre derecho y moral. Una norma no puede ser jurídica si contradice principios morales de justicia universal. Y también el positivismo jurídico, que plantea que el derecho es lo que es por emanar de autoridades legítimas, independiente de lo moral o lo justo. Asimismo, finalizamos acá con la pizarra 1, y es que vemos que existe una perspectiva histórica y social. Por un lado, las instituciones humanas deben mirarse bajo una doble perspectiva, y es que el aspecto que tienen al llegar y el aspecto que tienen al irse. Y para los autores, ejemplos como la esclavitud, que fue legal, serían un adelanto de otras prácticas atroces. Esto sugiere que el derecho evoluciona y se adapta al contexto, es decir, hace tiempo pues existió el derecho, y sin embargo pues se cometieron atrocidades que él mismo defendía. Continuamos acá en la pizarra 2, tenemos el derecho objetivo positivo, que es el conjunto de normas jurídicas dictadas por el poder social competente, que es el Estado, que lleva un proceso de elaboración legalmente establecido y que conlleva sanciones externas en caso de incumplimiento. Así, vamos a ver cuáles son las precisiones sobre la vigencia. Y es que aunque un texto sea vigente, no garantiza
matemáticamente su eficacia o su validez. En conclusión, el derecho objetivo positivo es la herramienta principal de regulación social y que su estado, que es vigente, derogado o histórico, depende del tiempo y contexto del sistema jurídico. Vamos a ver cuál es la clasificación del derecho objetivo positivo. Y es que está el derecho vigente, el derecho derogado y el derogado, que es el derecho que ha sido sustituido, y el derecho histórico. Continuamos acá, vemos más sobre el tema, validez, vigencia y eficacia. Y es que los tres requisitos de la validez son la validez formal, es decir, que sea vigente, la validez social, es decir, que sea eficaz, la validez ética, es decir, que esté fundamentado. También vamos a ver que existe algo que se llama derecho ineficaz y derecho eficaz. El derecho eficaz, que es el vigente y aceptado, y aplicado por la sociedad, y el derecho ineficaz, que es el que está medianamente vigente, pero sin aplicación real, ya que no se usa, no se practica por desuso, costumbre, modernización, etcétera. A ver, por acá vemos cuáles son las matices de la validez, según Fátima el-Faqih. Los matices que tiene la validez son la validez intrínseca, que es la concordancia directa de la norma con preceptos éticos, y también la validez material, que es la concordancia jerárquica de la norma con los órganos superiores del sistema. En conclusión, la comprensión integral del derecho solo se logra mediante la correlación unitaria de estas tres dimensiones. Ahora, pluralismo jurídico. Las clasificaciones del derecho objetivo positivo son sustantivo y adjetivo. Sustantivo es la norma en sí misma, el que dispone el derecho. Adjetivo es el cómo se garantiza la norma, estableciendo procesos, recursos y lapsos. Vemos también ahora lo que es el estatuido y el consuetudinario. Estatuido es dictado por el Estado mediante procesos legales formales y órganos competentes, y el consuetudinario está basado en la costumbre jurídica, siendo actos repetidos en el tiempo y en el espacio. Algo así, el estatuido viene a parecerse al derecho positivo y el consuetudinario al derecho natural, algo así más o menos. Ahora vamos a ver el público versus el privado. Y es que el público regula la actividad del Estado y el privado regula las relaciones entre particulares. También continuamos acá lo que ya habíamos mencionado, las dimensiones de la validez. Y es que vemos acá la dimensión formal, la dimensión material, la dimensión axiológica y la dimensión social. También tenemos un pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena. Y es que según Vicente Cabedo, es un fenómeno relevante en Latinoamérica reconocer que no solamente el Estado emite normas, así pues se reconoce que existe un pluralismo jurídico, por lo menos en áreas indígenas donde no llega la ley del derecho positivo, objetivo positivo, y bueno, vemos así que hay un pluralismo político, jurídico basado en ciertas normas. Bueno, vamos a la pizarra 3 y es el derecho como saber científico, el derecho como ciencia. Aquí vemos que existen categorías cognitivas, como el concepto, que es la norma, como el objeto, que es el hecho social, y el sujeto, que es el resultado natural del mundo. Mucha importancia a esto, lo que es el derecho como saber científico, que es las fórmulas, cómo se puede conocer esta ciencia. Repito, las categorías es que existe el concepto, que es la norma, el objeto, que es el hecho social o el fenómeno, y el sujeto, que es el resultado natural del mundo, es decir, los valores y la representación. Vamos a ver la clasificación de las disciplinas jurídicas, y es que esta se divide en fundamentales como filosofía del derecho y jurisprudencia técnica, y las auxiliares, que es la sociología jurídica, la historia del derecho, el derecho comparado, todo eso. El lenguaje y la lógica. Analicemos el Papa Crisóstomo. Y es que a través de un relato sobre el Papa Crisóstomo se reflexiona sobre la estructura del lenguaje y los conceptos, como los conceptos de forma lógica y universal, la imposibilidad del lenguaje para tener uso individual a cosas sin poder categorizarlas, y también para comprenderlo necesita categorías y conceptos abstractos. Vamos continuando acá con lo que es la organización del conocimiento jurídico y la clasificación
Empezamos, clasificación de las disciplinas jurídicas. Tenemos las disciplinas generales, que son las fundamentales y las auxiliares. Fundamentales, bueno, la filosofía del derecho dogmático, jurídica, y la sociología jurídica. Y las auxiliares, que es la historia del derecho, el derecho comparado y la introducción al derecho. Ahora continuamos acá, las disciplinas particulares, que son el estudio sectorizado de las ramas del derecho positivo. ¿Cuál es la clasificación del derecho positivo? ¿Qué ramas son estas? Bueno, el derecho público, que es todo lo que tiene que ver con el Estado y los entes, el derecho privado, que aboga por el tema de la igualdad y las facultades, y el derecho mixto, que habla de las características, bueno, compartidas de ambos. Ahora vamos a ver los criterios de la distinción, según la teoría de la relación. Y es que la diferencia entre el público y el privado no siempre es clara, pero el criterio más aceptado de la naturaleza de la relación es que el público se considera como tal si el particular se subordina al Estado, mientras que el privado se considera como tal si se coordinan ambas partes, tanto Estado, que ofrece igualdad de condiciones, como la sociedad que, bueno, se dispone a acatar y a gozar de sus facultades. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre filosofía y ciencia del derecho? Bueno, tenemos que la filosofía del... Empezando por acá, tenemos que la filosofía del derecho busca y estudia las últimas razones y los valores universales del deber ser. Y por otro lado, la ciencia del derecho posee un espíritu más práctico y cercano a los hechos. Se ocupa del derecho positivo, que son las normas que están o han estado vigentes. Ahora, bueno, aquí están los videos también, que hay que estudiar un poquito. Vamos ahora a la pizarra 4. Y en la pizarra 4 tenemos el derecho y la moral. Y bueno, existe una relación entre estos dos términos como órdenes que rigen la vida humana. Ahora, ¿cuál es la definición de orden? Orden es el conjunto de relaciones entre varios elementos determinados por un principio superior para producir una unidad característica. Para ello se requieren 4 elementos, es decir, para el orden se requiere primero el contenido, un núcleo o principio ordenador, relaciones interactuantes y un resultado. También vamos a ver la clasificación de los órdenes del mundo. Y es que aquí, bueno, tenemos dos perspectivas. Por un lado, la perspectiva de Olazo, que dice que la clasificación de los órdenes del mundo es el religioso, el moral o el personal, el moral o social y el jurídico. Por otro lado, según la cátedra, es decir, tenemos acá la jurista Fátima el Faqih, bueno, dice que existe solamente dos, el orden orgánico, que son las leyes de la naturaleza, y el orden social, que es todo lo relacionado con el hombre y su creación. Ahora vamos a ver cuál es la conexión entre derecho y moral. Y es que tanto derecho como la moral comparten una misma naturaleza social, ya que ambos regulan al hombre libre para coordinar su existencia con los demás. Y es que el derecho no es un sistema aislado, sino que forma parte de un conjunto de órdenes sociales, junto a la norma y la religión, a la moral y a la religión. Ahora vamos a ver cuáles son las teorías sobre la relación entre el derecho y la moral. Y tenemos 4, como lo es la identidad, la teoría de la identidad o de la confusión, que dice que el derecho y la moral se consideran iguales. También tenemos la teoría de la dependencia total, que dice que la relación entre derecho y moral, por lo menos en la Edad Media, estaba subordinado a la moral, pues no podía haber ley sin fundamentarse en la razón y otros principios. También está la teoría de independencia o de separación entre la relación del derecho y la moral. Y es que vemos que en los siglos XVII y XVIII, para proteger el poder del Estado sobre la conciencia individual, se separó la idea de relación entre derecho y moral. Y bueno, vemos finalmente la teoría entre la relación de derecho y la moral, como lo es la teoría de la dependencia parcial. Y es que la postura moderna sostiene que ambas comparten una característica por el bien común, pero el mínimo ético necesario para la vida social. Ahora, vamos acá a un mapa comparativo, donde vamos a conocer las diferencias fundamentales entre la moral y el derecho. Primero, la moral se le considera como unilateral y por otro lado el derecho como bilateral. También vemos que la moral se le considera
que estudia la interioridad, es decir, que se ocupa del fuero interno o el pensamiento o intención personal, mientras que el derecho se ocupa del fuero externo. Otra diferencia de la moral es que es autónomo, ya que el sujeto dicta su propia ley, surge de la conciencia, mientras que el derecho es heterónomo, es decir, la norma es dictada por un tercero, que es el Estado. También la moral se caracteriza porque no se impone por la fuerza física, mientras que el derecho pues se hace cumplir por medio de la coacción. Y finalmente la moral busca la perfección personal, tiene como finalidad la perfección personal como los valores eternos o internos. Y mientras tanto, el derecho busca el orden social y el bien común según la temporalidad. A ver, esta teoría del mínimo ético que busca la coacción, habla un poco sobre la representación, las libertades, un sistema no personalista, etcétera. También vemos el acto moral según Miguel Reale, y es que para que un acto sea auténticamente moral debe haber una adhesión espiritual espontánea del individuo a la regla. Vamos a ver cuáles son las críticas que existen a la doctrina tradicional. Y es que una de las críticas es a la doctrina tradicional es la autonomía de la moral o la incoercibilidad, ya que la coercibilidad se le ve como la sanción de la moral, que la sanción de la moral es el arrepentimiento. Pasamos ahora a la pizarra 5, donde tenemos el derecho contra la moral. Por ejemplo, espontaneidad versus coacción, incoercibilidad versus coercibilidad, que la moral es incoercible, es decir, no se puede usar la fuerza para ser bueno, mientras que el derecho es coercible, y también la autonomía contra la heteronomía, y es decir, la moral pues es personal, la moral es autónoma, mientras que la otra pues el derecho es heterónomo. Ahora vamos a conocer qué es la bilateralidad atributiva, bilateralidad atributiva, y es la relación entre dos o más personas donde existe una proporción objetiva y que autoriza a una parte a pretender o exigir algo. Mientras que la moral, pues bueno, se da como en cosas como la caridad, ya que el necesitado no puede exigir la limosna. Ahora vamos acá, las reglas del trato social. Aquí tenemos que los diversos convencionalismos que existen, usos sociales, valores de convivencia, etcétera. Estas son las reglas de trato social, como la semejanza con la moral, que bueno, dice que no se puede obligar a alguien a ser cortés, es decir, es incoercible, pues la sanción es social, mientras que la otra regla es la semejanza con el derecho, que solo existe un cumplimiento externo a las normas sociales. Es decir, bueno, lo que se ha mencionado, ¿no? La coercibilidad, la heteronomía, la bilateralidad y la atribución. Vamos ahora a la pizarra 6 y última de la unidad 1, y es que son los fines, fundamentos y funciones del sistema jurídico. Por un lado, los fines del derecho se tienen como justicia, bien común y seguridad. La justicia, bien común y seguridad jurídica. También tenemos los fundamentos del derecho, que son las teorías subjetivas, las teorías objetivas y las teorías mixtas. Y bueno, vemos acá las funciones sociales del derecho. Funciones sociales del derecho, que es la resolución de conflictos, la distinción entre una función represora y una función promocional, la legitimación del poder y la función distributiva, como el reparto de cargos y ventajas entre los ciudadanos. Y finalmente la diferenciación terminológica, como el fundamento, que es donde se apoya la base, las fuentes, que es la ley, la costumbre, etcétera, y los fines que pretende lograr, etcétera. Asimismo, bueno, vemos ética Nicómaco, ya para finalizar, que Aristóteles señala que la naturaleza da la felicidad, es el camino en la naturaleza, el camino hacia la felicidad es la virtud. Y bueno, aquí se hace una distinción entre virtud moral, y es que requiere de actos externos y materiales, y la actividad contemplativa forma más elevada, es la forma más elevada de la felicidad. Finalmente, la finalidad del derecho es el equilibrio entre la justicia individual y la seguridad colectiva. Y finalmente vamos a estudiar un poco sobre lo que es la unidad 2, titulada Teoría de la norma. Bueno, primero, la norma jurídica.
La norma jurídica tiene una clasificación general de las leyes, y es que el término ley se entiende en tres sentidos: sentido amplísimo, es decir, basado en el principio de causalidad física que regula la ley a los seres materiales y no pueden ser cambiados por el hombre; el sentido amplio o cultural; y el sentido estricto o normativo. También tenemos los juicios y la formulación de la norma, y es la fórmula que se utiliza para realizar los juicios, como lo es los juicios del ser, que se basa en hechos que ocurren en el pasado, presente o futuro, y su estructura es S es P, ese sujeto que señala que está contenido el sujeto en P, que es predicado. Esto aplica para las leyes de la naturaleza. También están los juicios del ser, otra que es la base de las normas jurídicas y expresan una posibilidad, como si A es, debe ser B. Es decir, el vínculo surge de la autoridad. Si A es, debe ser B. Y bueno, que se tiene cuando hay un hecho ocurrido que conlleva a consecuencia, ya sea positiva o negativa. También tenemos los elementos y datos de la norma jurídica, como el supuesto de hecho, que es A; la consecuencia jurídica, que se tiene como B, que es el efecto o proceso o acción; y la sanción, que se tiene como C. También tenemos los datos formales y reales. Los formales, los que la norma especifica, y los reales, los datos en la vida real. Vamos a ver las perspectivas sobre la estructura lógica. Por un lado tenemos a Hans Kelsen, Carlos Cosio y Hard. Kelsen define la norma primaria como la que se establece la sanción, por ejemplo, la que dice que si no es B, debe ser C, y la secundaria como la que dicta la conducta: si es A, debe ser B. También Carlos Cosio propone un juicio disyuntivo, donde la conducta lícita y la sanción ante lo ilícito se enfoca en la armonía social y el derecho como conducta. Y finalmente Hart, que se enfoca en la estructura del derecho más que en la norma aislada. Clasifica las normas en primarias como deberes y obligaciones, y secundarias como reconocimiento, cambio y adjudicación. Tenemos ahora la naturaleza y los caracteres de la norma jurídica, como lo es naturaleza de la norma jurídica y las teorías que existen. La teoría imperativista, que considera la norma como un mandato, es decir, como un dictado, un imperativo. La teoría antiimperativista, que dice que la norma no es un mandato, sino la regulación con juicio hipotético. Y la teoría ecléctica, que combina ambas menciones. Bueno, la primera, que es la teoría imperativista, tiene una fórmula que dice que el vínculo entre S y C: S es sujeto y por acá lo tenemos, y C es la sanción. Dice: si el sujeto y la sanción, el vínculo entre ambos es estrictamente lógico. También, bueno, los impulsores de la teoría imperativista fueron Hans Kelsen, John Austin, que decía que las normas dictadas por soberano sancionadas, y Alf Ross, que dice que son directivas, expresan ideología como amenaza que se traduce en sanción. También tenemos la teoría antiimperativista, que dice que la norma no es mandato, sino regulación con juicio hipotético, y su estructura es S, que es sujeto; la C, que es la consecuencia; y la P, que es el predicado. Y finalmente la teoría ecléctica, que combina ambas menciones. Su fórmula es: normas es igual a acto de voluntad más imperativos. Y los caracteres de la norma jurídica, que existen 6 características esenciales para diferenciar la norma jurídica de otras reglas sociales, como lo es la bilateralidad, que es la actuación de al menos dos sujetos; la generalidad, que es válida para todos; la abstracción, que surge del proceso mental, que aísla al objeto de su existencia concreta; la legitimidad, que es formalidad y materialismo; la imperatividad, donde la norma es un mandato absoluto; y la coercibilidad, que plantea que el uso de la fuerza para hacer cumplir la norma, es decir, la coacción. Y bueno, ya lo que es la clasificación de las normas jurídicas, que está la clasificación por el sistema al que pertenecen, por su fuente, por su ámbito de validez, por su jerarquía, por su relación con la voluntad de los particulares, por su sanción, la jerarquía que hay de las normas según la pirámide de Kelsen, que es nivel fundamental, nivel legal, nivel sublegal y nivel base; y los principios de la estructura jerárquica, como
el doble carácter de la norma, que toda norma o casi toda norma es ejecutiva y productiva, es decir, cumplen y se dictan para otras, y también el principio de generalización decreciente, que se tiene que las normas más altas son generales y abstractas. A medida que se baja la pirámide, las normas son más concretas o específicas.